Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas ciudadanos del mundo. Una vez más estamos con ustedes aquí en cronicatelevisión.com, en la maravillosa isla de Mallorca, en este conjunto de islas que se llama Baleares, que es tan bonito. Y hoy nos hemos reunido aquí y vamos a hacer este programa, como ya hemos hecho anteriormente en Crónica Radio, dedicado a la historia de Mallorca. Esta historia de tan bonita que tiene Mallorca, de tantas penas y tantas glorias, y de tantos amores que ha habido en esta isla, porque creo que pocas islas en el mundo han sido visitadas como estas, con matrimonios, con gente que han venido recién casados, con gente que han venido con los hijos. Pocas islas en el mundo son actualmente y desde hace 60 años tan frecuentadas como esta. Pues sí, amigos y amigas, estas islas se encuentran en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, entre Valencia, digamos, Barcelona y Italia. Aquí nos encontramos nosotros situados donde transmitimos para ustedes, para todo el mundo y el que nos quiera escuchar. Y el motivo de nosotros dedicarnos a este tema de esta historia de Mallorca, es que teníamos un gran personaje para nosotros muy importante en esta isla. Este personaje tan importante era Su Alteza Real, el archiduque Luis Salvador. El archiduque Luis Salvador no era mallorquín, pero vivió en Mallorca muchísimos años. Entonces, para todo esto que les estoy contando, claro está que cuento con un historiador muy preparado sobre la historia del archiduque y sobre la historia de Mallorca. Yo conozco la historia del archiduque Luis Salvador, pero claro, la conozco someramente y conozco muchísimas cosas de Mallorca, ya que la vivo, la disfruto y gozo de estar en Mallorca. Pues Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Domingo, muy bien, buenas tardes. Sí. Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos de Su Alteza Real, el príncipe archiduque Luis Salvador? Me parece muy bien, como Sí. tú dijiste, es una persona ilustre aquí en Mallorca, por lo tanto será un placer rememorar su historia. Sí. ¿Nos puede decir, primeramente yo quisiera saber de dónde vino el archiduque Luis Salvador, qué hacía antes de venir a Mallorca? Sí, el archiduque de El Salvador nace el 4 de agosto de 1847 en un palacio llamado Pitti, en Venecia. Era el noveno hijo del matrimonio formado por Leopoldo II, gran duque de Toscana, y la archiduquesa María Antonieta de Borbón dos Sicilias. Los linajes ya nos lo indican todo, nobleza. Permanece en este palacio hasta la edad de 12 años, que por asuntos de política revolucionaria tiene que abandonar la familia corriendo, ya te digo, a las 4 de la mañana en una galera de incógnito, y se trasladan primeramente al Palacio de Brandeis en Viena y posteriormente al de Theresianem. Y ahí, de momento, están viviendo ahí. Bueno, cuando llega el archiduque Luis Salvador a Mallorca, ¿qué estudios poseía? ¿A qué se dedicó en Mallorca? Sí, perdona, yo primero contestaré. ¿Y cuándo llega a Mallorca? No, está muy bien hecha la pregunta y además es interesantísima. Pero yo te diré que en realidad el archiduque, a partir de los 12 años, hace los estudios normales y después ingresa en la Universidad de Praga. Y en la Universidad de Praga estudia Derecho y Filología. Y entonces también, posteriormente, estudia Ciencias de la Naturaleza. El archiduque, en realidad, era un noble, pero se dedicó, yo diría que sería su profesión, un historiador, un investigador y un escritor. Porque aparte de los muchos, él no era muy amante de la vida del palacio y viajaba muchísimo. Mientras viajaba, estaba tomando notas, se mezclaba con la gente para conocer las costumbres de esta gente, por donde iba, y además tenía una cosa muy buena, y es que dibujaba perfectamente. Dibujaba. En los libros que ha hecho, muchos dibujos son realizados suyos. Entonces, él dibuja, toma notas, investiga, y por lo tanto llegan sus primeras obras. Pero es que fue una persona tan importante que llegó a escribir 50 títulos, 50.
y los más importantes naturalmente fueron los de las Islas Baleares, con volúmenes impresionantes, y las de las Islas Lipari. Estos son los dos volúmenes más importantes que hace, pero lleva a tener 50 títulos. ¿Cuándo nos llega a Mallorca el archiduque? Sí, mira, en agosto de 1867, el archiduque embarca en Valencia en el vapor Jaime II y viene a Ibiza. Está una semana en Ibiza, después se traslada a Formentera y está 3 o 4 días en Formentera, y con el mismo barco viene a Mallorca. Y tengo una anécdota curiosa, porque llegando a Mallorca, a 20 millas antes de llegar a Mallorca, ve el lontananza, la isla de Mallorca, y le pregunta a un marinero cosas de la isla. El marinero no lo entiende, naturalmente. Y entonces, muy cerca de allí, en cubierta, estaba paseando un señor de mediana edad y se dirige al archiduque y le dice: yo le puedo explicar todo lo que quiera usted de Mallorca. Este señor era Francisco Manuel de los Herreros, que fue su administrador durante toda su vida, pero lo conoció a bordo del barco. El Francisco Manuel de los Herreros era un insigne catedrático, inteligente, hablaba 5 o 6 lenguas. En aquel tiempo, vamos, ni pensarlo, porque hoy sí, pero en aquel tiempo no. Entonces, el archiduque viene a Mallorca y está unos 2 meses visitando los pueblos de Mallorca con Francisco Manuel de los Herreros. Posteriormente se dirige a Menorca y se vuelve hacia el Palacio de Brandeis. Pero en 1871-72, a los 4 años, decide venir a pasar el invierno en Mallorca y se instala en el palacete de los Formiguera, cerca de la Portasa, o sea, es decir, cerca de la casa del obispo, aquella zona, y paga 500 pesetas cada mes para estar allí con su séquito, que lleva su séquito. Entonces, en el primer viaje, había visitado Valdemosa y Sóller y le interesa muchísimo Miramar, la primera finca que compra, y se dirige a don Pedro Serra, que era un rico hombre procedente de Sepobla, de la Puebla, vivía allí, y le compra Miramar. Y a partir de aquí, pues, yo te podría contar una pequeña anécdota cortita, sí, pero es bonita, es muy bonita. Y compra Miramar, le compra a don Pedro Serra Miramar. Pero paseando por la zona de allá, por la costa de allá, para visitar algunas fincas que también tenía interés en comprar, tiene sed y se dirige a unos agricultores y les pide agua, pero no lo entienden. Y cerca de allí había un cazador que estaba ahí cazando, y ve que no se entienden y acude al archiduque. Y le dice a ver qué es lo que quiere. Como no hablan castellano, no es posible entender el castellano, se trataba de Antonio Vives Colom, una persona inteligente, joven, que había estudiado en el seminario durante algunos años y se entiende en el latín. Y sorprendido el archiduque de su cultura, le contrata, dice: ¿tiene usted trabajo? No, pues contratado como secretario mío. Y le contrata de secretario. Y fíjate que Antonio Vives Colom estuvo 42 años de secretario hasta su muerte.